Atención, El Salvador. Le voy a hablar de una fecha, el 12 de agosto. Para casi todos, un día cualquiera del calendario. Pero para una familia salvadoreña, esa fecha es una herida que se abre cada año. Porque un 12 de agosto le arrancaron a uno de los suyos. Un hombre joven de 32 años que servía a su país con uniforme y al que mataron precisamente el día que no lo llevaba puesto. Ese hombre era policía. Y ese día, su día de descanso, caminaba tranquilo por un pasaje de un barrio de San Salvador sin sospechar que su vida estaba a punto de terminar, porque a pocos metros, cerca de una tienda, lo estaban esperando para matarlo. Pasaron 12 años, 12, y recién ahora, más de una década después, la justicia le puso nombre y castigo a uno de los responsables, 50 años de prisión. Este es el caso del policía casado en su día libre por la Mara Salvatrucha, y de la cuenta que tardó 12 años en cobrarse, si le interesan los crímenes y las condenas más impactantes contra las pandillas del Salvador, esas donde por fin cae el peso de la justicia sobre los que mataron a quienes protegían al país, suscríbase ahora mismo al canal, porque esta historia, la de la gente y la de la espera de su familia, le va a quedar clavada. Empecemos por el hombre, porque detrás de la palabra policía había una persona. Tenía 32 años. Estaba destacado en la delegación de Ciudad Delgado, cumpliendo su servicio como agente de la Policía Nacional Civil. Uno de esos hombres que en el momento más violento de la historia reciente de El Salvador, decidieron ponerse el uniforme y enfrentar a las pandillas. En aquellos años esa decisión era casi un acto de valentía suicida, porque ser policía en El Salvador significaba convertirse en blanco. Y aún así, él eligió servir. Piense en lo que significaba tomar esa decisión en aquel entonces. En los años alrededor de 2014, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, con cifras de homicidios que competían con las de naciones en guerra, y buena parte de esa violencia caía sobre los propios agentes del orden. Ponerse el uniforme de la Policía Nacional Civil no era conseguir un empleo estable y tranquilo, era aceptar que te convertías en objetivo de las estructuras criminales más sanguinarias del continente, que cada turno podía ser el último, que tu familia también quedaba expuesta. Aún sabiendo todo eso, hombres como este agente eligieron ese camino. Eligieron ser la línea entre la pandilla y la gente común. Y ese día, ese 12 de agosto de 2014, no estaba de servicio. Tenía el día libre, andaba en licencia, de descanso como cualquier trabajador que después de sus jornadas se toma su día para respirar. Sin patrulla, sin uniforme, sin el arma en la mano, caminaba por el pasaje Paraguay en el barrio La Vega, en lo que hoy conocemos como San Salvador Centro. Un hombre común, en un día común, haciendo lo que hace cualquiera en su tiempo libre. Pero ese barrio no era un lugar común. Y ahí empieza lo escalofriante de esta historia. El barrio La Vega, en aquel entonces, estaba bajo el dominio de la Mara Salvatrucha, territorio de pandilla. Uno de esos sectores donde la estructura criminal era la verdadera autoridad. Por encima de la policía, por encima del Estado, por encima de todo. En zonas así, la pandilla lo controlaba todo. Quién entraba, quién salía, quién vivía tranquilo y quién no. Y tenían un sistema de vigilancia que no fallaba. Porque en esos barrios, la Mara ponía vigilantes en cada punto de entrada, muchachos jóvenes, atentos a todo lo que se movía, que avisaban de inmediato de cualquier cosa fuera de lo normal. Un desconocido, un carro extraño, una patrulla, un policía, nada se les escapaba. Tenían ojos en cada esquina, y esa red de vigilancia les daba un poder casi total sobre su territorio. Esa red era una de las herramientas más eficaces de la pandilla, y una de las más difíciles de combatir. Con esos vigilantes repartidos por el barrio, la estructura sabía en tiempo real todo lo que pasaba en su zona. Podían anticipar la llegada de la policía, esconder lo que tenían que esconder, avisar a sus miembros y también podían detectar a cualquier objetivo que entrara en su territorio. Para un agente del orden, eso significaba que meterse en un barrio controlado era como meterse en una casa donde todos los ojos ya te estaban mirando antes de que dieras el primer paso. No había forma de pasar desapercibido. Entonces, cuando aquel agente entró caminando al barrio La Vega, aunque fuera de civil, aunque fuera su día de descanso, la pandilla lo detectó. Alguien lo reconoció. Alguien supo que ese hombre que pasaba por el pasaje era policía. Y a partir de ese momento, su suerte quedó sellada. Porque para la Mara Salvatrucha, un policía dentro de su territorio no era un vecino más. Era el enemigo. Y un enemigo que se metía solo, desarmado, en su día libre, era una presa demasiado fácil como para dejarla pasar.
y no la dejaron pasar, según la investigación de la Fiscalía General de la República. Lo que le ocurrió a ese agente no fue un accidente ni un enfrentamiento. Fue una emboscada preparada. Uno de los pandilleros involucrados se llama Melvin Ulises Mejía López, y ese día, junto a otros 2 hombres, se apostó cerca de una tienda del sector a esperar al policía. No fue algo del momento. Fue una cacería, 3 hombres esperando a uno solo, escondidos, listos para atacar en cuanto lo tuvieran cerca. Imagine la escena, el agente caminando, relajado en su día de descanso, pensando quizá en su familia, en lo que haría con su tarde libre, y a pocos metros, 3 pandilleros observándolo acercarse, calculando el momento. Sin que él lo supiera, cada paso lo llevaba más cerca de la trampa. Cuando estuvo a tiro, lo atacaron. No hubo aviso, no hubo pelea, no hubo forma de defenderse. Solo la emboscada de 3 contra 1, contra un hombre que ni siquiera andaba armado. Y ese detalle, el de que fueran 3 y estuvieran esperándolo, lo dice todo, porque no fue la casualidad de un pandillero que se topó con un policía y reaccionó. Fue algo pensado. Alguien identificó a la gente, alguien decidió que había que matarlo, alguien organizó a los 3 hombres cerca de la tienda. Una emboscada así se prepara, se coordina, se ejecuta con sangre fría. El agente no tuvo ninguna oportunidad, y esa era justamente la idea, matarlo cuando estuviera más indefenso, en su día libre, con la guardia baja. Y piensa en el lugar elegido, cerca de una tienda. Un punto cotidiano, de esos por donde la gente pasa a comprar, a saludar, a hacer su vida. La pandilla convirtió un rincón común del barrio en el escenario de una ejecución. Eso también era parte del método matar a la vista de todos, en un lugar cualquiera, para que el mensaje quedara claro y el miedo se sembrara en cada vecino que se enterara. No escondían el crimen, lo exhibían, porque el terror era justamente el objetivo, que todo el barrio supiera lo que le pasaba a un policía que se atrevía a pisar su territorio. Así murió aquel policía de 32 años, en un pasaje de La Vega, en su día de descanso, cazado por la pandilla solo por lo que representaba. Y aquí viene lo que convierte este caso en una herida tan larga. Porque después del crimen vino el silencio, un silencio de años. El agente murió en 2014, pero la condena contra uno de sus asesinos no llegó sino hasta 2026. 12 años de por medio, 12 años en los que su familia cargó con la pérdida sin recibir justicia. 12 años en los que los responsables anduvieron libres, tranquilos, convencidos de que aquel crimen del pasaje Paraguay se había perdido para siempre en el olvido. ¿Por qué tardó tanto? La respuesta está en cómo era El Salvador en aquel momento. En 2014, en un barrio dominado por la mala salvatrucha, señalar a los asesinos de un policía era impensable. Quien lo hiciera, moría, y con él su familia. La pandilla imponía un silencio absoluto hecho de puro terror. Los vecinos que veían un crimen aprendían a mirar hacia otro lado, a no saber nada, a callar, porque hablar era una sentencia de muerte. Y ese muro de silencio protegía a los criminales, dejaba sus crímenes sin castigo, los volvía intocables año tras año. Ese silencio era, en el fondo, la herramienta más poderosa de la pandilla, más incluso que las armas, porque un crimen sin testigos que declaren es un crimen casi imposible de castigar. La estructura lo sabía y por eso invertía tanto en sembrar terror. Cada vecino callado era una garantía de impunidad. La gente veía, sabía, reconocía a los asesinos que vivían en el mismo barrio, pero se guardaba todo, porque abrir la boca significaba aparecer muerto al día siguiente. Así, crimen tras crimen, la pandilla acumulaba muertos y ni uno solo llegaba a un tribunal. El asesinato de este agente quedó atrapado en ese muro. Un caso frío, sin testigos que se atrevieran a declarar, esperando en un archivo mientras los responsables seguían su vida como si nada. Para la familia esos años fueron los más crueles. Sabían que su ser querido había sido asesinado, quizá hasta sabían quiénes andaban detrás, y sin embargo veían pasar el tiempo sin que nada ocurriera, sin una detención, sin un juicio, sin una respuesta. La impunidad no solo dejaba libre al culpable, golpeaba de nuevo cada día a los que habían perdido a la gente. Pero llegó 2022 y El Salvador cambió de raíz. Con el régimen de excepción, el Estado se lanzó a perseguir a las pandillas sin descanso, y a medida que las estructuras iban cayendo, que sus miembros llenaban las cárceles, que perdían el control de los territorios, el muro de silencio empezó a agrietarse. La gente que durante años había callado por miedo empezó a poder hablar. Testigos que en 2014 jamás habrían abierto la boca,
porque hacerlo era morir. En el nuevo contexto encontraron el valor y la seguridad para declarar. Ese es el cambio de fondo que explica por qué crímenes de hace más de una década están llegando ahora a juicio. No es que antes se desconociera quiénes eran los culpables, muchas veces se sabía perfectamente. Lo que faltaba era que alguien pudiera decirlo ante un tribunal sin morir por ello. Cuando la pandilla dejó de mandar en los barrios, ese muro cayó y con él salieron a la luz cientos de casos que llevaban años enterrados bajo el miedo. El del policía de La Vega fue uno de ellos. Así llegó el caso de Melvin Ulises Mejía López ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La fiscalía presentó las pruebas de su participación en el asesinato del agente. El tribunal lo halló culpable de homicidio agravado en perjuicio de aquel policía de 32 años y le impuso una condena de 50 años de prisión. 50 años por haber esperado a un hombre indefenso en su día libre y haberlo matado solo por llevar en otros días un uniforme. Esa cifra, 50 años, es de las más altas que contempla la ley salvadoreña para un solo homicidio y refleja la gravedad de lo que un tribunal dio por probado. No una muerte en caliente, sino una ejecución planeada contra un servidor público. Ahora, como siempre en este canal, toca ser honestos con usted, porque hay un detalle que no le voy a esconder. Mejía López, el hombre con esta condena de 50 años, sigue prófugo. Fue juzgado y sentenciado, pero no en una sala con él sentado en el banquillo. Fue condenado en ausencia, tiene una orden de captura vigente y anda por algún lugar huyendo como tantos otros pandilleros que se escaparon cuando el cerco se cerró sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que su culpabilidad quedó probada, que un tribunal escuchó las pruebas y lo declaró responsable del asesinato del agente, que su condena de 50 años está escrita firme con su nombre. Lo único que falta es lo último: atraparlo y ponerlo tras las rejas a cumplirla. Y aunque suene a que el caso quedó a medias, en realidad es todo lo contrario. Es una muestra de cómo funciona hoy la justicia salvadoreña, porque ya no se espera a tener al criminal enfrente para juzgarlo, se le juzga igual. Se reúnen las pruebas, se celebra el juicio, se dicta la condena y esa sentencia queda escrita esperando el día en que el prófugo cometa un error, un control de carretera, una revisión de rutina, un intento de cruzar una frontera. Y ese día, los 50 años que ya carga se hacen efectivos. Hubo una época en que esto no era así, en que un criminal que huía y no era capturado, veía cómo su caso se estancaba, esperaba y a veces prescribía, se vencía, quedaba en nada. Huir el tiempo suficiente era ganar. Hoy ya no. Hoy la condena se dicta con el acusado presente o ausente. Queda firme y persigue al prófugo hasta el día en que lo agarren. La fuga ya no borra el crimen, solo retrasa el castigo. Y hay algo más en esto que vale la pena entender. Una condena en rebeldía manda un mensaje más allá del propio Mejía López. Le dice a todos los prófugos que quedan que la fuga ya no los protege como antes, que aunque logren escapar de la captura, no van a escapar del juicio, que su nombre puede terminar en una sentencia con décadas de cárcel encima, aunque ellos ni siquiera se enteren, y que a partir de ese momento viven marcados, con una cuenta que los persigue, condenados a mirar por encima del hombro el resto de su vida. La fuga dejó de ser una salida, se convirtió en una condena de otro tipo, la de vivir escondido para siempre, sabiendo que la cárcel espera. Y piénselo desde el lado de Mejía López. 12 años sintiéndose a salvo, quizá, convencido de que aquel crimen quedó atrás, de que ya nadie recuerda al policía del pasaje Paraguay, de que él se salió con la suya, y sin embargo, un tribunal acaba de ponerle 50 años encima. La tranquilidad en la que vive es una ilusión, una libertad prestada que depende de que nunca lo identifiquen, y en El Salvador de hoy, con controles por todas partes y sistemas que cruzan datos, esa clase de libertad tiene fecha de caducidad. La experiencia de estos años lo confirma. El país ha visto caer a muchos condenados en ausencia que se creían intocables. Unos cayeron en retenes identificados al verificar sus datos, otros intentando cruzar fronteras o devueltos desde otros países, otros escondidos en casas de familiares, delatados por el mismo miedo que antes sembraban. La condena en rebeldía no es el punto final, es una trampa armada que espera el paso en falso del fugitivo, y Mejía López la lleva encima desde el día en que un juez pronunció su nombre. Quiero que se detenga a pensar en lo que este caso significa,
porque va más allá de un crimen y una sentencia. El hombre que murió ese 12 de agosto de 2014 no era un pandillero, ni un criminal, ni un rival de otra clica. Era un servidor público, un agente que decidió proteger a su país en el momento más peligroso para hacerlo. Y lo mataron por eso. No en un enfrentamiento, no con el arma en la mano, defendiéndose, sino en su día de descanso, caminando indefenso por un pasaje, cazado como una presa. Tu asesinato fue un mensaje de la pandilla al Estado. Una forma de decir que ni los agentes del orden estaban a salvo, ni siquiera en su tiempo libre, ni siquiera fuera del uniforme, que la Mara Salvatrucha podía llegarles donde fuera cuando quisiera. Era terror puro, dirigido a doblegar a quienes se atrevían a enfrentarla, y durante años atacar a policías y soldados fue una táctica deliberada de las pandillas. Agentes emboscados, uniformados cazados, y cuando no podían llegarle al policía, iban por su familia, por su hermano, por su hijo, para herir a través de los suyos. Ser policía en El Salvador en aquellos años era vivir con una diana en la espalda las 24 horas del día, dentro y fuera de servicio. El agente del pasaje Paraguay fue una de esas víctimas, uno de los que pagaron con la vida el haber elegido servir. Hubo momentos en que esta cacería fue tan sistemática que las estructuras llegaron a dar órdenes concretas de matar agentes como forma de responder a los operativos del Estado o de demostrar su poder. Cada policía caído era para la pandilla una victoria y un mensaje. Y las familias de esos agentes cargaron un dolor doble: perder a un ser querido y saber que lo perdieron precisamente por haber tenido el valor de servir a su país en el peor momento posible. Detrás de cada uniformado asesinado había una casa de luto, hijos sin padre, padres que enterraron a sus hijos jóvenes. El agente de La Vega dejó con casi total seguridad una historia así detrás. Durante mucho tiempo ese terror funcionó y muchos de esos crímenes quedaron impunes. Pero eso cambió. Y el caso de este policía es la prueba. 12 años después, uno de sus asesinos tiene nombre en una sentencia y 50 años de condena. La justicia no lo olvidó, no dejó su muerte archivada entre los casos perdidos, la retomó, la investigó y le puso castigo. Tarde sí, pero castigo al fin. Y no es un caso solitario, es parte de una ola que recorre todo El Salvador. Los crímenes contra policías y soldados que durante años fueron una de las heridas más profundas del país están llegando por fin a los tribunales. Los responsables, condenados uno tras otro, las cuentas saldándose, aunque sea con años de retraso. Cada uno de esos casos es un reconocimiento a los que dieron la vida sirviendo y un aviso a los que los mataron. La justicia va a llegar, no importa cuánto tarde. Déjeme cerrar volviendo a esa fecha del principio, al 12 de agosto. Para la familia de aquel agente, esa fecha nunca volvió a ser un día normal. Cada año, mientras el resto del país seguía su vida, ellos recordaban al hombre que salió en su día de descanso y no volvió. Durante 12 años, cargaron esa fecha sin respuesta, sin justicia, sin nadie que pagara por lo que le hicieron a los suyos. Este año, esa fecha llega distinta, porque ahora hay una sentencia, ahora hay un culpable con nombre y 50 años de condena. El asesino todavía anda prófugo, es cierto, pero su cuenta ya está escrita esperándolo. Y esa familia sabe, por fin, que el crimen de su ser querido no quedó en el olvido. Quizá para ellos la condena no sea suficiente. Ninguna lo es cuando lo que perdiste es a una persona. 50 años de cárcel no le devuelven al padre a sus hijos, ni al hijo a sus padres, ni traen de vuelta al hombre que salió a caminar en su día libre y no regresó. Pero hay una diferencia enorme entre cargar una pérdida sin justicia y cargarla sabiendo que el Estado reconoció el crimen, le puso nombre al culpable y lo condenó. Esa diferencia no borra el dolor, pero le da un lugar donde apoyarse. Le dice a la familia que su ser querido importó, que su muerte no quedó como una cifra más en las estadísticas de aquellos años terribles. El policía casado en su día libre tuvo que esperar 12 años para que se hiciera justicia. Su asesino tuvo 12 años de falsa libertad, pero la cuenta ya se abrió con su nombre y con 50 años encima, y en este país esa clase de cuentas tarde o temprano se terminan cobrando. Si quieres seguir cada caso, cada condena y cada golpe contra las pandillas que sembraron el terror en El Salvador, suscríbase al canal, active la campanita y déjeme abajo una sola cosa. Para un hombre que esperó a un policía indefenso en su día de descanso y lo mató, y que hoy sigue prófugo con 50 años esperándolo, cree que lo van a atrapar. Escríbame sí o no